La UE califica de inaceptable el ataque a la Catedral de Kiev y lo ve como prueba de que Putin rehúye una paz real. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Por otro lado, Estados Unidos e Irán avanzan hacia el fin de la guerra en Oriente Medio. Han anunciado un acuerdo marco de paz tras más de 100 días de conflicto. Teherán exige el cese total de los ataques israelíes en Líbano, mientras Israel asegura que mantendrá sus posiciones militares en el sur del país. En España, la UCO halla un escrito en poder de Santos Cerdán en el que Leire Díez da cuenta de sus maniobras. El informe revela también que el PSOE pagó 6 viajes, la mayoría de ida y vuelta, a Leire Díez, entre marzo y agosto de 2024. Por otro lado, Reino Unido prepara la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Y en deportes, el español Ilia Tupuria cae derrotado ante Justin Gaethje en la velada de la UFC celebrada en la Casa Blanca. Vamos con la actualidad del día. Los líderes europeos han acogido con satisfacción el acuerdo marco para poner fin a la guerra alcanzado entre Estados Unidos e Irán. En X, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que esperaba el fin de esta costosa guerra y felicitó los incansables esfuerzos diplomáticos de todos aquellos que han hecho posible este acuerdo. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea comparte esta opinión. Ahí está el acuerdo que acaban de anunciar Estados Unidos e Irán y que ha sido bien recibido por todos. La primera fase es abrir el estrecho de Hormuz y a continuación pasar a las negociaciones sobre temas cruciales como la cuestión nuclear, pero también otras cuestiones fundamentales para la estabilidad y la paz en la región. Para el primer ministro británico se trata de un anuncio alentador y una oportunidad que hay que aprovechar. This is a hugely significant moment. Este es un momento de enorme importancia. Llevamos mucho tiempo pidiendo una distensión y es vital que todas las partes aprovechen esta oportunidad para garantizar la estabilidad en la región y restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. En una declaración conjunta, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia se han comprometido a contribuir a garantizar la libre circulación sin restricciones a lo largo del estrecho de Hormuz. El primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni se refirieron a una misión estrictamente defensiva e independiente destinada a garantizar la seguridad del tráfico comercial y también para operaciones de desminado. Tras 108 días de guerra con Irán, el presidente Donald Trump ha declarado que se ha alcanzado un acuerdo de paz. El acuerdo con la República Islámica de Irán ya se ha completado. Enhorabuena a todos. Anunció así la apertura total y gratuita del estrecho de Hormuz. Barcos del mundo pongan en marcha sus motores. Que fluya el petróleo. Free opening of the Strait of Hormuz. Ships of the world, start your engines, let the oil flow. Now, Tehran has since responded. They've confirmed that the text of Teherán ha respondido y ha confirmado que el texto, por ahora, es un memorando de entendimiento, según ha dicho. La ceremonia oficial de la firma será el viernes 19 de junio en Suiza, y eso deja la puerta abierta a 60 días de negociaciones. Han dicho que está pendiente la verificación de los compromisos de Estados Unidos y la retirada y el levantamiento de ese bloqueo estadounidense en el estrecho de Hormuz. Ahora bien, Pakistán y Qatar estuvieron muy involucrados en estas negociaciones y se espera que esto deje un marco de paz en todo Oriente Medio. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai. Rusia lanzó una andanada de misiles contra varias ciudades importantes de Ucrania durante la noche de la madrugada del lunes, matando al menos a 11 personas e incendiando la histórica catedral de la Dormición de Kiev. 5 rescatistas murieron durante las labores de extinción del incendio en la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania, y otros 5 fallecieron en la capital. Una persona más murió en la ciudad de Jersón, en el sureste del país, en la línea del frente. El techo de la catedral, con siglos de antigüedad y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, se incendió y sufrió daños considerables durante el ataque. Las autoridades ucranianas acusaron a Rusia de haberla atacado deliberadamente. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un ataque contra instalaciones industriales militares en Kiev, Dnipro y Kharkov, pero negó haber atacado la catedral.
En Kharkov, las autoridades indicaron que las fuerzas rusas emplearon una táctica de doble ataque, lanzando 4 de ellos adicionales con drones contra el lugar de un ataque anterior, tras la llegada de los equipos de emergencia. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 70 misiles y 611 drones durante la noche. Las defensas aéreas interceptaron 50 misiles y 582 drones, mientras que datos preliminares mostraron que 20 misiles balísticos y 27 drones de ataque impactaron en 42 lugares del país. La localidad francesa de Bian, a la orilla oeste del lago Le Mans y conocida por sus aguas minerales, se convierte esta semana en uno de los lugares con mayor seguridad del planeta. Miles de policías y militares se han desplegado a lo largo de la masa de agua compartida con Suiza con motivo de la 52 cumbre del G7, que comienza este lunes tras un día de retraso debido a la llegada tardía del presidente Trump. Se espera que este aterrice el domingo por la noche tras presenciar un combate de artes marciales mixtas en el jardín sur de la Casa Blanca, precisamente el día de su 80º cumpleaños. El presidente francés Emmanuel Macron le recibirá en privado el lunes por la tarde antes de una cena formal esa misma noche. El comercio internacional se perfila como uno de los asuntos más tensos a tratar. Los líderes europeos llegan con nuevas quejas sobre los aranceles estadounidenses y con su paciencia agotándose. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky asistirá a la sesión de trabajo del martes sobre seguridad europea, pero no tiene programada ninguna reunión bilateral con Trump, una señal del debilitamiento de la influencia de Kiev sobre Washington. El miércoles, la cumbre acogerá una reunión sin precedentes de líderes en inteligencia artificial. Los directores de OpenAI, Google DeepMind y Anthropic han confirmado su asistencia a una cumbre que se alargará hasta el miércoles por la noche. Francia despliega 16.000 agentes de policía para blindar la cumbre del G7 que se inaugura este lunes en Evian. La cumbre se celebra en un clima de gran tensión, ya que el domingo se produjeron enfrentamientos en Ginebra entre manifestantes contrarios al G7 y la policía antidisturbios. En el centro de esta operación de seguridad a gran escala se encuentran los equipos de desminado que deben controlar cientos de vehículos durante la cumbre. Esperamos revisar alrededor de 1000 coches al día. Hoy domingo comienza la cumbre. Las autoridades llegarán mañana lunes. A grandes rasgos tendremos entre 500 y 1000 coches al día. Todos los vehículos que entran en el recinto de la cumbre del G7 pasan un riguroso control que permite a los artificieros detectar cualquier artefacto sospechoso. El vehículo pasa por encima de la placa amarilla. Y una vez que pasa por encima de ella, obtenemos esta imagen que nos permite comprobar todo el vehículo, mostrando las ruedas y la zona del tubo de escape. Llega después el turno de los especialistas del ejército que con sus perros detectores de explosivos deben comprobar el interior de los vehículos. El control de un vehículo es bastante rápido. Puede llevar entre 5 y 7 minutos por vehículo, así que podemos gestionar un volumen bastante grande de vehículos. Este dispositivo de seguridad reforzada se inspira en gran medida en el que se puso en marcha durante los Juegos Olímpicos de París de 2024. Hay más de 100 expertos en desactivación de bombas asignados a la unidad. Eso supone casi un tercio del total de la unidad de desminado. Cada línea requiere el despliegue de adiestradores de perros con perros detectores de explosivos y especialistas en detección de explosivos, que están allí específicamente para esta misión procedentes del ejército. Los líderes de los países del G7 están siendo recibidos este lunes por Emmanuel Macron en Evian. También estarán representados varios países invitados, entre ellos India y Brasil. Miles de manifestantes se congregaron en Ginebra, Suiza, para protestar ante la llegada de los líderes del grupo del G7 para participar en la cumbre que se celebrará en Francia. En la cumbre de 3 días que comienza este lunes en la ciudad turística de Evian-le-Bain, los líderes debatirán asuntos como Oriente Próximo, Ucrania y los desequilibrios económicos mundiales. El domingo estallaron enfrentamientos entre manifestantes y policías cerca de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Los manifestantes lanzaron botellas, piedras, trozos de cemento y petardos contra los agentes que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Entre los manifestantes había ecologistas y feministas que se unieron a los enemigos del imperialismo, los defensores de los medios de comunicación independientes y los partidarios de los derechos de los palestinos en un parque junto al lago de Ginebra para marchar por la ciudad. Las autoridades suizas y francesas dicen haber desplegado miles de agentes para garantizar la seguridad de la cumbre. Prepararse para la guerra moderna es el objetivo de la Feria de Defensa y Seguridad de Eurosatory que se celebra esta semana en París. Europa se prepara para una guerra terrestre. En el salón anterior, en 2024, la idea de enviar tropas a Ucrania parecía inconcebible. Hoy, según el general Philippe de Montenon, aumenta la probabilidad de un enfrentamiento con Rusia en el este. Nos estamos preparando para una batalla como la que tiene lugar en Ucrania. Como pueden ver, en comparación con lo que hemos visto en los últimos años, esta batalla es extremadamente intensiva en municiones y también consume vidas humanas. Es una guerra de drones, está robotizada y digitalizada. La gran base y el gran desafío del combate en 2026 es el dron. Cada tanque presentado en Eurosatory está escoltado por su sistema antidrones. Cada maniobra tiene su robot volador asociado. En 2025 el ejército francés solo disponía de 4.000 de ellos y está en proceso de comprar otros 14.000. Fue en los campos de batalla de Ucrania donde el dron se convirtió en el símbolo de la guerra moderna. El país es ahora un experto en su uso. Este conocimiento le hace estar muy solicitado y 80 empresas ucranianas se expondrán en Eurosatory 2026 frente a las 10 de la feria anterior. Nuevos ataques aéreos israelíes alcanzaron el domingo el distrito de Dahiyeh, en el sur de Beirut, con un impacto preciso en el barrio de Gobeiri, mientras se elevaba humo sobre la capital. Las fuerzas de defensa de Israel declararon que la operación tenía como objetivo un centro de mando de Hezbollah utilizado para dirigir ataques contra civiles y soldados israelíes que operan en el sur del Líbano. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que las acciones respondían a proyectiles lanzados hacia territorio israelí durante el fin de semana. El bombardeo supone una segunda oleada tras los atentados del sábado en los que murieron al menos 5 personas en Tiro, Nabatie y el distrito de Yesine, donde fue asesinado el alcalde de Ar-Rihan al-Ibadi. La escalada se produce después de que el ejército israelí advirtiera a los residentes de 24 ciudades y pueblos libaneses que abandonaran sus hogares inmediatamente. En medio de la violencia, el presidente libanés Joseph Aoun advirtió de que el país se encuentra en una coyuntura fatídica, afirmando que es una necesidad existencial convertirse en un Estado soberano que defienda el Estado de Derecho en lugar de seguir siendo rehén de las milicias. Ilia Topuria llegaba a la Casa Blanca como campeón invicto y una de las grandes figuras de la UFC en un combate celebrado en un evento especial con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero el español ha caído ante el estadounidense Justin Gaethje en una pelea muy exigente por el título del peso ligero. El presidente estadounidense Donald Trump celebró su 80 cumpleaños elogiando el acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Irán y organizando una velada de peleas de la UFC en el emblemático jardín sur de la Casa Blanca. El presidente republicano buscó vincular el evento del domingo con las celebraciones que se extenderán durante meses del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Trump salió del despacho Oval con el presidente de la UFC, Dana White, y se dirigió al balcón del Salón Azul para contemplar el arco metálico temporal con forma de nave espacial que se alzaba sobre el octágono conocido como La Garra. Más de 4.000 espectadores fueron invitados a presenciar la velada desde el lugar, incluyendo figuras destacadas como el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, mientras que miles más pudieron ver el evento en pantallas gigantes instaladas en una elipse cercana. El evento obligó a los líderes del G7 a posponer su reunión en la ciudad francesa de Evian para que Trump pudiera asistir sin perderse un elemento esencial de su celebración de cumpleaños. Sin embargo, el fin de semana no fue del todo feliz para el presidente estadounidense, ya que varios equipos retiraron su nombre del centro Kennedy después de que un tribunal dictaminara que nombrarlo en su honor había sido excesivo. Antes de que comenzara la pelea, el 2 veces campeón de la UFC, Sean Strickland, un crítico declarado de Israel, fue escoltado fuera de la elipse por un grupo de agentes de la ley. Las celebraciones fueron muy diferentes a las del predecesor de Trump, Joe Biden, que también celebró su 80 cumpleaños durante su mandato, pero ni de lejos con tanta extravagancia. Al ser preguntada sobre el contraste, la portavoz de la Casa Blanca, Alison Schuster, defendió el evento calificándolo como una de las noches más entretenidas de la historia estadounidense.
La pequeña isla de Curazao hizo historia este domingo en el Mundial al marcar el primer gol de su vida ante una potencia como Alemania. Sin embargo, la alegría del empate duró poco. Alemania respondió con una auténtica avalancha de goles para acabar ganando 7-1 a esta isla del Caribe neerlandés de apenas 156.000 habitantes, el país más pequeño que jamás se ha clasificado para una cita mundialista. Podríamos haber metido algún gol más, pero habríamos perdido igual. Al fin y al cabo, estábamos jugando contra una selección que es un transatlántico mundial. Con los recursos que tenemos, creo que lo hemos hecho muy bien. Estoy muy orgulloso de nuestros chicos. En un momento decepcionante para Países Bajos, pero inolvidable para Japón, el nipón Daichi Kamada rascó un empate para su país en el minuto 88, dejando el marcador final en 2-2. Antes del encuentro, miles de aficionados de la Marea Naranja marcharon en su ya icónica Orange Parade, bailando y cantando en su tradicional caminata hacia el estadio. Ya a última hora del domingo, Costa de Marfil firmó un debut espectacular en su regreso a un Mundial 12 años después, ganando 1-0 a Ecuador con un gol en el minuto 90. Estoy cansadísima, pero muy orgullosa de mi país. He disfrutado muchísimo con este partido y quiero decir que estoy súper orgullosa de mi padre, que es el entrenador de Costa de Marfil. Todo el mundo está feliz. Suecia cerró la jornada dominical pasando por encima de Túnez con un 5-1 en Monterrey, México. Este lunes España ya se prepara para debutar ante Cabo Verde y Bélgica hará lo propio contra Egipto. Miles de ciudadanos se han manifestado por 14º día consecutivo en Tirana, en Albania, contra un proyecto turístico de lujo de unos 4.600 millones de dólares previsto en una zona costera protegida del mar Adriático. El proyecto, vinculado a un plan de inversiones dirigido por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, implica el desarrollo de un complejo hotelero en una isla abandonada y la costa adyacente, en una zona de especial importancia ecológica debido a la laguna cercana y a aves migratorias como los flamencos. Los manifestantes, que se reúnen cada noche en el centro de Tirana, silban y sostienen efigies de papel de flamencos, quejándose de que el proyecto amenaza el entorno natural y las especies protegidas de la zona. El gobierno afirma que la inversión transformará el mapa turístico del país y reforzará su camino hacia la Unión Europea, pero los grupos ecologistas y los activistas de la oposición afirman que existen graves riesgos. El primer ministro Edi Rama defiende el proyecto y afirma que no dará marcha atrás. Al mismo tiempo, miembros de la minoría griega de Albania han manifestado su oposición a las cuestiones relativas a la propiedad de la tierra en zonas vinculadas a los desarrollos turísticos más amplios, alegando que hay causas judiciales pendientes sobre propiedades que han pasado al Estado albanés en el contexto de expropiaciones pasadas o traspasos controvertidos. Los suizos parecen haber rechazado una propuesta antimigratoria para limitar la población del país a 10 millones, según los primeros resultados de un referéndum muy seguido tanto dentro como fuera de las fronteras helvéticas. Tras el cierre de las urnas al mediodía del domingo, los resultados preliminares indican una oposición de alrededor del 55% a la iniciativa, con una participación superior al 57% a nivel nacional. La votación, impulsada por el ultraderechista Partido Popular Suizo, el SVP, había generado advertencias de caos y consecuencias para la economía suiza por parte tanto de los empresarios del país como de las organizaciones de derechos humanos y la izquierda. El movimiento proveniente de los populistas conservadores exigía medidas consagradas en la Constitución para evitar que la población suiza, actualmente de 9,1 millones, supere los 10 antes de 2050. De haberse aprobado, la propuesta habría frenado drásticamente la inmigración. La población de Suiza ha crecido rápidamente en las 2 últimas décadas, pasando de 7,3 millones en 2002 a los 9,1 millones actuales, de los cuales el 27% son residentes extranjeros, la mayoría alemanes e italianos. El presidente rumano Nicus Ordan propuso el domingo al político Adrian Bestea, líder del Partido Nacional Liberal y exministro de Desarrollo, como nuevo ministro del país, tratando de poner fin a una profunda crisis política. El nombramiento se produjo en el Palacio de Cotroceni después de que Eugen Tomac, elegido por Dan este mes, retirara su candidatura al no conseguir el apoyo político suficiente para formar un gabinete en el plazo de 10 días. Deseo un gobierno político que lleve a cabo reformas reales y mantenga a Rumanía en una senda pro-occidental.
La agitación política se remonta a mayo, cuando una moción de censura derrocó al anterior primer ministro después de que el Partido Socialdemócrata abandonara la coalición gobernante. La administración entrante se enfrenta a graves retos económicos, ya que Rumanía sufre actualmente una recesión técnica, una inflación galopante y uno de los déficits presupuestarios más altos de la Unión Europea. El viernes llegó el momento que Wall Street había anticipado durante todo el año. SpaceX, la empresa de cohetes y satélites controlada por Elon Musk, empezó a cotizar públicamente en Nasdaq, la mayor oferta pública inicial de la historia de los mercados financieros. SpaceX ha fijado el precio de su oferta pública inicial en $135 estadounidenses por acción y ha recaudado 75.000 millones de dólares con la venta de unos 555 millones de acciones. A ese precio, la empresa entró en los mercados públicos con una valoración aproximada de 1,7 billones de dólares, estableciendo un nuevo récord. SpaceX fue fundada por Elon Musk en 2002. Su actividad incluye servicios de lanzamiento espacial, Internet por satélite e inteligencia artificial. El debut de SpaceX es el primero de lo que los analistas consideran una oleada de salidas a bolsa relacionadas con la inteligencia artificial. Déjame decirte que si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, yo hubiese pensado, tío, debes de estar fumando crack de muy buena calidad, porque creo que esta empresa va a fracasar. Para que quede claro, le di a SpaceX una probabilidad de menos del 10% de que tuviese éxito. SpaceX fue fundada por Elon Musk en un almacén de California en El Segundo, en 2002. Se esperan grandes ofertas públicas de venta de OpenAI, creadora de ChatGPT y de Anthropic, desarrolladora de los modelos de IA Cloud, a finales de 2026. Detrás de nosotros tenemos el motor Wärtsilä 31 funcionando con hidrógeno puro, lo que significa que no emite nada de carbono, funciona con hidrógeno verde, un combustible sostenible. Ahí es donde entra en juego este motor, para equilibrar la energía eólica y la energía solar, proporcionando estabilización a la red durante un periodo de larga duración. Al funcionar con hidrógeno se pueden crear sistemas de energía 100% renovables. La adaptación a gran escala del hidrógeno en el sector energético seguirá requiriendo sin duda de inversiones en infraestructura. Así que para que sea viable a largo plazo y a gran escala, se necesitarán infraestructuras como gasoductos de hidrógeno y mayor producción. Y ahí es donde realmente necesitamos una regulación firme para impulsar estas inversiones en las infraestructuras. ¿Qué países tienen más huelgas en la UE?
En el primer trimestre de 2026, Portugal, Italia, España y Francia registraron el mayor número de huelgas de los 7 países de la Unión Europea. Las huelgas afectaron principalmente a los sectores del transporte, la educación, la sanidad y la administración pública. En cambio, los Países Bajos solo han registrado unas 7 huelgas en el mismo periodo, lo que los convierte en el país del grupo con menor número hasta la fecha. Tradicionalmente, los trabajadores de Alemania, Países Bajos y Austria no suelen participar en huelgas en comparación con otros países de la UE. Los datos preliminares sugieren que 2025 será un año récord de huelgas desde 1991, según el Instituto Sindical Europeo. Entre 2020 y 2024, Finlandia, Bélgica y Francia fueron los países de la UE en los que más gente hizo huelga. Aunque los datos sobre acciones sindicales son escasos y fragmentarios, a partir de 2024 el motivo más común de las mayores huelgas fueron los salarios, concretamente los que no alcanzaban a cubrir el mayor coste de la vida debido a la inflación. Además, la densidad sindical se ha reducido a la mitad desde 1985, pasando del 30% al 15% entre 2023 y 2024, excepto en Bélgica, que ha contrarrestado la tendencia. La proporción de empleados cubiertos por convenios colectivos también ha disminuido significativamente en los últimos 30 años, especialmente en los países de Europa Central y Oriental. Hola y bienvenidos a The Cube. ¿Celebró la estrella del pop Dua Lipa su boda en Sicilia comiendo espaguetis directamente de una olla? Eso es lo que te quiere hacer creer esta imagen generada por inteligencia artificial. Estas fotos de Dua Lipa celebrando su supuesta boda en Italia se hicieron virales y algunas son más creíbles que otras. No son reales, sino que son generadas mediante inteligencia artificial. Las publicó originalmente un artista digital conocido como Rick Dick, que crea sátiras generadas por inteligencia artificial dirigidas a la industria de la moda. Rick nos dijo que las imágenes estaban claramente etiquetadas como generadas por inteligencia artificial en su propio perfil y que pretendían ser una broma con algunas imágenes deliberadamente absurdas. Sin embargo, el problema empezó cuando las imágenes se publicaron en otros sitios. Algunos usuarios señalaron que las fotos eran generadas por inteligencia artificial, pero muchos otros parecían creer que eran reales. En India y Sudáfrica también se compartieron las imágenes como fotos reales de la boda, sin mencionar que estaban generadas por inteligencia artificial. Dejando a un lado las fotos generadas con inteligencia artificial, la boda desató la polémica en Palermo. Algunos vecinos celebraron el acontecimiento y la presencia de estrellas internacionales como Charli XCX y Donatella Versace. Otros expresaron su preocupación por las molestias ocasionadas, ya que la celebración se alargó durante 3 días. El alcalde de Palermo dijo que comprendía la preocupación de los residentes por los trastornos. Añadió que era necesario un pequeño sacrificio y que el evento podría mejorar la visibilidad y apoyar la economía local mediante el aumento del turismo. No es la primera vez que las imágenes hechas por inteligencia artificial de una boda de famosos se hacen virales. En marzo se compartieron imágenes de la supuesta boda entre la actriz Zendaya y el actor Tom Holland. Zendaya dijo que incluso algunas personas cercanas a ella se creyeron que eran reales. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo un músico de Berlín convirtió el debut de Alemania en el Mundial de Fútbol 2026 en un espectáculo musical. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.